Hola, muy buena tarde, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola, profe, buena tarde, ¿cómo está? Bien, bueno. Qué bueno que ingresaste porque pensé que a esta hora de pronto no iban a ingresar. Entonces, mm, así de pronto puedo interactuar contigo, así los otros de pronto no ingresen. Eh, Siendo las 4:05 más o menos de la tarde, ¿cierto? 4:05, sí, exactamente. Hoy estamos a 15 de mayo del 2026 y vamos a iniciar nuestra sesión de la semana, que fue aplazada para hoy, ¿no? Porque era el martes, pero se me presentaron algunos inconvenientes, entonces se aplazó para la tarde de hoy. Y confírmame, Carlos, por favor, si estás viendo en este momento la pantalla, estoy proyectando la guía, que es la actividad que vamos a trabajar o que vamos a explicar en el día de hoy. ¿Sí se está proyectando? Bueno, Carlos, ¿tú estás en el trabajo aún? Ok, entonces me imagino que se te complica un poquito, pero vamos a hacer una explicación. La idea en la clase de hoy es, porque habíamos visto eh, en clases pasadas y yo les había dicho que esta actividad requería pues como de mucha explicación, de muchas temáticas porque el contenido y el material de estudio es bastante amplio, ¿cierto? Entonces habíamos tratado algo de bases de datos SQL, pero realmente la actividad como tal, la actividad que ustedes tienen que presentar, está totalmente relacionada a las NoSQL, a las bases de datos NoSQL. Entonces, eh, haciendo pues ese abrebocas haciendo pues como un paralelo de las bases de datos SQL y las NoSQL, entonces hoy vamos a empezar a tratar las temáticas del NoSQL. ¿Listo? Entonces la idea es explorar este material, irlo repasando paso a paso para poder dar la orientación de qué manera van a hacer la actividad. Entonces, la actividad, recuerdo, la actividad está dada por la evidencia GA6, que es nuestra guía 6, y hace parte del código 22050196, hace parte de la actividad de aprendizaje 1 y de la evidencia 3, que tiene que ver con la creación de los objetos de la base de datos. Entonces, hay unas características especiales que de un caso propuesto realmente la actividad es muy fácil, sin embargo, es necesario que nosotros, que yo y que ustedes en su responsabilidad como aprendices, pues lean el material y que después de esta guía que les doy, pues entonces entiendan un poquito más acerca de la conceptualización de este tipo de bases de datos que son diferentes a las que hemos estudiado hasta el momento. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener en cuenta para ese documento las normas básicas de presentación del documento escrito, que ya lo sabemos, o sea, la portada, la introducción, el objetivo, las sentencias de creación, de colecciones, de consultas, inserciones en bases de datos no relacionales. Entonces, esto sí o sí debe estar incluido dentro del contenido y el desarrollo de la actividad. Realicen las sentencias para crear un JSON, que es un objeto JSON que sería como un archivo en el cual nosotros vamos a ejecutar las sentencias, pero acá aparece que el caso es de un carro y les da absolutamente todas las variables que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Dame un segundo, por favor. Todas las variables que tenemos que tener en cuenta para desarrollarlo con este formato JSON. Realiza la sentencia para insertar 5 datos en la colección creada y realizar la sentencia para consultar los datos ingresados en la colección y actualizar los datos de colección. O sea que hay varias acciones que nosotros tenemos que tener en cuenta para esto, donde, donde donde tienen que ingresar ustedes. Yo no les voy a pedir un documento como tal, a mí me gusta
que hicieran un video. Eso, sin embargo, yo creo que hoy no vamos a alcanzar pues a abordar todo. Vamos a ver qué tanto. Ay, regálame un minuto, por favor. Entonces, bueno, Carlos, la idea es entregar un documento con esa información, pero como yo les había dicho, vamos a ver cuánto nos vamos a gastar, cuántos días nos vamos a gastar con esta temática, porque es súper larga. Yo quisiera que hicieran un video en vez de un documento, porque en un video yo me doy cuenta que sí, efectivamente, ustedes hicieron el trabajo. O sea, el video no puede ser largo, simplemente un video en el cual ustedes hacen el ejercicio, y el ejercicio van a ver que es un ejercicio pues muy corto. Y sí me gustaría pues que lo hicieran más bien en un video que en un documento. Entonces, bueno, en ese orden de ideas, entonces voy a proyectar el material de nuestro aprendizaje. Database. A ver si aparece acá, yo lo tengo por acá abierto. Bases de datos, no sé cuál. Desarrollo. Mm, no lo encuentro. Listo. Bueno, tú sabes, en moto, en carro, puedes ver, puedes observar de pronto la pantalla para que confirme si están viendo el material. Bueno, muchas gracias, Carlos. Y me están pidiendo que admitamos a más gente. Bueno, saludo Andrés, ¿cómo estás? Buena tarde, Andrés. Entraste justo a tiempo, simplemente he explicado nuevamente la actividad en la cual vamos a desarrollar, que aparece en nuestra guía 6 y en la actividad. Ok, ya les digo nuevamente la creación de los objetos de la base de datos. Guía 6, creación de los objetos de la base de datos. Entonces, bueno, vamos a ir de la mano con nuestro documento de estudio que hace introducción al NoSQL. Como le hablaba yo a Carlos, que ingresó pues muy a tiempo a la sesión, nosotros estuvimos viendo todo este desarrollo de contenido frente a la temática de MySQL, de las bases de datos MySQL, que fue la introducción, los sistemas de bases de datos, todo eso que tratamos en el recorrido de nuestra sesión anterior. Pero hoy vamos al punto 4, que es la introducción al hormosículo, que es lo que hace referencia a nuestra actividad. Entonces, frente a esta nueva, nueva temática, ¿cierto? Las bases de datos NoSQL tienen unas características diferentes. Estas bases de datos funcionan, o sea, tenemos que desaprender, ¿no? Para poder entender, porque nosotros estamos acostumbrados a esas bases de datos tradicionales SQL, que es la identificación de todos sus componentes, que las entidades, los atributos, ¿qué más es? ¿Se acuerdan? Los atributos, las relaciones, las cardinalidades y la identificación de llaves primarias y la identificación de llaves foráneas, todo eso, ¿cierto? Entonces, todas las bases
de datos que llamamos nosotros tradicionales organizan esa información en tablas que son los modelos que nosotros llamamos modelos relacionales, ¿cierto? Tipo Excel, que tenemos allí la información como muy organizada, ¿cierto? Entonces, en lugar de esto, las NoSQL van guardando los datos de una manera más flexible y utiliza estructuras que nosotros lo hemos venido como escuchando mucho, que son las estructuras JSON. Esa información en esas estructuras JSON se organiza diferente. Quiere decir que se organiza en forma de objetos, pero no en los objetos que nosotros llamamos entidades, ¿sí? ¿De acuerdo? No, eso no, son objetos que ahorita vamos a desglosar la información y vamos a estructurar como el conocimiento exacto de cómo ir entendiendo. Entonces, esto hace que sea mucho más flexible. Para adaptarse a los datos, a los distintos tipos de datos, porque aquí, por ejemplo, no necesitamos diferenciar que sea un tipo de dato como tal o que tiene que ser entero, porque si no es entero, entonces nos da un error, ¿sí? Entonces, eso es como mucho más flexible y se adapta a muchos tipos de datos sin necesidad de que nosotros sigamos una estructura tan rígida como en SQL, ¿cierto? Y otra de las características de las NoSQL y que no siempre usa el lenguaje SQL son las sentencias, ¿no? De esas relaciones complejas que nosotros hacíamos, por ejemplo, con ¿cómo es que se llama? Ay, se me fue. Mm, con el join, ¿no? Para poder hacer las búsquedas y para poder hacer todo eso. Entonces, no, esto fue hecho y fue creado para ser mucho más ágil, para ser mucho más práctico, como con cosas mucho más hacia los usuarios que no tienen mucho conocimiento técnico del lenguaje de estructura de bases de datos, de estructura sintáctica. Entonces, NoSQL tiene esa ventaja de poder crecer y esa era la idea con la cual se creó, de crecer fácilmente, o sea, que maneje grandes cantidades de información sin afectar mucho el rendimiento, porque de un día para otro estas pueden crecer exponencialmente y sin embargo, todas las consultas y todo lo que nosotros podamos hacer y trabajar dentro de ellas, pues no va a tener complicaciones, no va a necesitar aplicaciones adicionales, no va a necesitar de pronto migrar información hacia otra que necesite más espacio, ¿cierto? Entonces, esas son pues de pronto las cositas que nosotros debemos o podemos diferenciar. Entonces, a esas NoSQL, a esas bases de datos NoSQL también se les llama no only SQL y significa no solo SQL. ¿Por qué? No reemplaza completamente lo que hacen las SQL, sino que ofrece como unos servicios diferentes, o sea, ofrece como una forma diferente de trabajar los datos como tal. Eh, Espero pues que con esta pequeña introducción que hemos hecho, pues ustedes puedan de pronto entender y empezar a diferenciar de qué manera vamos a trabajar con estas estructuras NoSQL. La definición de NoSQL, allí aparece pues en nuestro documento, miren allí, vayan leyéndola si pueden, de pronto el que está manejando se le queda complicado, pues yo les voy contando entonces así rápidamente. Para entender por qué nacen esas bases de datos NoSQL, pues primero tenemos que como remontarnos por allá al pasado, donde todas las empresas trabajaban con bases de datos, las que conocemos hasta el momento, que son las SQL, ¿cierto? Esas bases de datos que se organizan en tablas, que se organizan en Excel, que ya nosotros ya sabemos y ya hemos hablado de eso. Entonces, y eso en esa época funcionaba súper bien, ¿no? Perfectamente bien en ese momento. ¿Y por qué funcionaban bien? Pues porque no había esa cantidad de usuarios que nosotros en este momento y en la actualidad pues hay, ¿cierto? Y tampoco habían tantos datos. Eran esos sistemas como mucho más pequeños, unos sistemas mucho más controlados y el SQL
respondía muy bien en ese entorno, en ese contexto. Y entonces después ocurrió ese cambio grandísimo con la llegada del Internet, ¿cierto? Lo que conocemos como la web 2.0, que ya obviamente ha crecido pues a millones, aparecen esas plataformas como Google, aparecen las plataformas como Facebook, como Amazon, bueno, todas, y con ellas pues hacemos parte prácticamente millones y millones de personas que estamos conectadas al mismo tiempo en esas plataformas, ¿cierto? Y cada persona empezó o empezamos a generar una cantidad de información y constantemente, todos los días, a cada minuto, a cada segundo, hay fotos, hay mensajes, hay búsquedas, hay compras y todo esto en grandes cantidades, ni siquiera millones, billones de información. Entonces, como comenzó ese problema, pues esas bases de datos tradicionales empezaron a colapsar, empezaron a quedarse cortas, se volvían lentísimas para hacer una consulta, pues no respondían en los tiempos específicos, no soportaban bien esa cantidad de información. Eran muy rígidas porque todo debía organizarse, como ya sabemos, con tablas, con índices, y eso hacía pues mucho más difícil adaptarse a la inmediatez de las respuestas que, que uno pues necesita, por ejemplo, en una consulta, en una búsqueda, pero como crecían los datos sí, tanto, 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 entonces era imposible luchar contra el tiempo sobre todo. Entonces, frente a esa situación, aparecen justamente las bases de datos NoSQL y esas surgen justamente para manejar esa nueva realidad que se nos presenta, donde hay muchos usuarios, donde hay mucha información. ¿Y cuál sería estructuralmente la diferencia? Pues que ahí ya no, ellas no obligan como a usar una estructura fija como las tablas, sino que ellas van permitiendo como guardar los datos en una forma como más, no podemos decirla desordenada, no, sino como más flexible, ¿no? En esos formatos que hemos escuchado que son los JSON. Y están pensadas para soportar justamente grandes volúmenes de información sin volverse lentas y que nosotros podamos, aparte de eso, pues acceder a lo que necesitamos. Y eso es lo que se llama escalabilidad. Eso es justamente lo que tiene el significado de escalabilidad, que es la capacidad que tiene un sistema de ser configurado en software o hardware para mejorar la respuesta a las exigencias o nuevas demandas de capacidad de procesamiento o almacenamiento, conservando las mismas funcionalidades. Actualmente se usa mucho el término escalabilidad vertical para referirse a este tipo de escalabilidad. Bueno, es lo que aparece allí. Pues, ¿esto qué quiere decir? Pues que el sistema puede aumentar de su tamaño, ¿cierto? Sin dejar de funcionar bien. Prácticamente puede tener muchos más usuarios, puede tener muchos más datos y aún así poder responder correctamente como lo necesitamos nosotros. Entonces, imagínense en esta situación, una aplicación antes o tiene 10 usuarios en una base de datos, o nosotros estamos desarrollando una aplicación para 10 usuarios, necesitamos, pues con SQL funciona perfectamente, ¿cierto? Son 10 usuarios nada más, la misma aplicación nos, nos funciona perfectamente, pero resulta que esa misma aplicación crece exponencialmente a 1 millón de usuarios. Resulta que, o sea, nos fue súper bien y en esa aplicación ya definitivamente tenemos de la noche a la mañana 10.000 usuarios. Entonces, ¿qué pasó? Esa misma aplicación ya no nos va a poder soportar eso. Entonces, ya necesitaría algo mucho más flexible, algo mucho más potente y ahí es donde entra este NoSQL. Entonces, es eso más o menos de donde nace eh, las bases de datos NoSQL. ¿Cómo diferenciar el NoSQL del SQL SQL? Aquí hay, pues, tenemos que ver que, pues, primero tenemos que entender qué es NoSQL, que ya más o menos lo venimos entendiendo, que no es una sola base de datos, sino
como un conjunto de diferentes formas de trabajar con esa información que nos encontramos. O sea que no es una tecnología, sino varias opciones que nos ayudan a nosotros a vislumbrar la información de una manera diferente, no como el modelo tradicional que conocemos, ¿cierto? Entonces, em, en este caso, como aparece aquí en la tabla, miren que aparece aquí, ¿cierto? Aparece aquí esta tablita. ¿Qué podemos ver en esa tabla? ¿Qué podemos ver en esta tabla? A diferencia de una base de datos SQL. Aquí tenemos una característica, aquí tenemos bases de datos NoSQL, aquí tenemos un precio unitario, pero sin embargo, miren que acá aparecen unas cosas que no, pues como que no coinciden, ¿no? Aquí la característica, pues sí podemos ver que desempeño, fiabilidad, disponibilidad, conciencia, como unas características, ¿listo? Y aquí bases de datos no SQL, dice alto, pobre, buena, optimizada, y acá en precio unitario, bajo, buena, 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 mediano o grande y alta, pero no más, pero más costosa, pero entonces miren que no tienen como un estándar de reconocimiento, digámoslo así, ¿cierto? Entonces la clave está en poder diferenciar de qué manera nosotros podemos establecer pues estas tablas sin la necesidad de que tengan la rigidez que tiene o que tenían las SQL, las SQL. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver las ventajas y las ventajas que ya pues prácticamente ya les he comentado, ¿cierto? Ya, o les queda faltando de pronto explicación frente a las ventajas y y las desventajas, chicos. Háblenme porque no estoy viendo el... Sí, profe. Bueno, Andrés, hasta allí hemos entendido más o menos cuál es la diferencia. Profe, ¿qué más? ¿Cómo estás? Bien. Profe, sí, pues yo voy entendiendo, pero me gustaría que me explicara otra vez, por favor, lo de las ventajas y desventajas, por favor. Ok, listo. Entonces allí. Denme un segundito, por favor. Me perdí. Ay, señor. Bueno, aquí dice las ventajas. Contrario a las bases de datos relacionales, están basadas en key value, o sea, valores de variable, ¿cierto? O claves de valor, más que todo. En clave de valor, allí, por ejemplo, no sería, la clave de valor sería como lo que nosotros entendemos de la primary key, ¿cierto? Pero no se relacionan así como tan rígidamente como las relacionales, sino que simplemente son datos como caminos, como rutas que tenemos, ¿cierto? De almacenamiento. Entonces, dice, como almacén de columnas y documentos clave de valor, gráficos, capas, objetos en formato de XML y otros modos de tipos de datos. Las bases de datos NoSQL de código abierto tienen una implementación rentable económicamente al no requerir licencias ni hardware preciso alto. Eso es una muy buena ventaja. Trabajando con bases de datos NoSQL, la expansión del funcionamiento es mucho más fácil, lo que yo les decía de crecimiento. A pesar de que uno se pueda expandir con millones de usuarios, pues estas bases de datos NoSQL no se van a corromper ni no van a tener ningún problema frente al rendimiento. Mientras que casi todas las bases de datos, las desventajas serían que no admiten
funciones de fiabilidad o integridad de los datos. O sea, aquí en la pirámide de la información que es la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad, pues aquí sí tenemos de pronto un problema. Mientras que las bases de datos relacionales, sí, las bases de relacionales sí o sí, pues tienen mucho mayor seguridad. Las SQL no soportan las funcionalidades, no soportan las restricciones de consistencia de datos, ¿cierto? Entonces, por eso dice, para garantizar la integridad, es responsabilidad de los desarrolladores implementar un código propio adicional que lo agrega o que le agregue más complejidad al sistema. Y esa falta de integridad referencial en los datos hace que no sean fiables para realizar transacciones seguras. Por eso en los bancos, en los sistemas bancarios, por ejemplo, donde la integridad definitivamente de todos esos datos, pues es primordial. Y por eso ellos no usan bases de datos SQL, no SQL, perdón. Ellos siempre, todo lo que tiene que ver con sistemas bancarios, pues es un poco más amarrados a la SQL. ¿Listo? Eso sería de pronto las ventajas y las desventajas que podríamos encontrar en estas dos bases de datos. Vemos acá. ¿Qué me hace falta? Esto, una diferencial ya. Estos tipos de bases de datos no SQL. O sea, no, hay varios tipos de bases de datos no SQL. Entonces, no son todas iguales, sino todas trabajan de la misma manera. Así como nosotros en bases de datos SQL tenemos muchos gestores de bases de datos, como los que los que ya conocen, MariaDB, por ejemplo, PHP SQL Log, Postgres, Oracle, bueno, todos esos. Y ustedes ven que en su rigidez, por ejemplo, con los tipos de variables, hay diferencias, pero sin embargo la estructura sintáctica como tal, pues es como muy similar en todas, ¿cierto? Entonces así también en las bases de datos no SQL, también se presentan en relación como con las necesidades. Entonces a medida que esas empresas empezaron o empiezan a manejar enormes cantidades de información, pues definitivamente empiezan a construirse esos sistemas que les ayudan a las empresas. Hay algunos gratuitos, hay algunos que son mucho más costosos, ¿cierto? Entonces, eh, empezamos pues a darnos cuenta las diferencias de ambas. Dentro de las bases de datos relacionales, dice aquí, se encuentran distintos modelos o tipos de implementaciones. ¿Y qué más encontramos aquí? Las bases de datos basadas en clave de valor. Bueno, las bases de datos, mm, a ver, uno de los más sencillos de entender es el modelo S, clave de valor, porque funciona de manera como muy parecida a lo que un diccionario hace o a lo que una agenda hace, que cada datico tiene como una clave que lo va identificando, ¿cierto? Como un valor que contiene una información. Entonces, por ejemplo, si yo guardo el nombre de una persona, entonces la palabra clave, ahí yo no necesito saber que la primary key es esto, no, la palabra clave va a ser nombre, ¿cierto? Esa sería la clave. Y ese nombre, pues sí sería el valor. Entonces, de esta forma es mucho más rápido porque el sistema solo necesita buscar esa clave para encontrar el dato, sin complicaciones, ¿sí? Sin índices, y sin rutas, pues así como de búsqueda estructurales. Y entonces este tipo de datos, cuando uno necesita, ya habíamos hablado, acceder a esa información de manera rápida, simplemente usa esa clave de valor y es mucho más veloz, el ejemplo clave es como cuando uno utiliza un motor de búsqueda y uno busca por una palabra. ¡Uf! De una, eso es inmediato, ¿cierto? Eso es en tiempo real. Entonces existen diferentes, como les digo, pues tipos, porque no todos los problemas se resuelven de la misma manera. Pero este modelo clave de valor es el ejemplo como más
más fácil de entender, ¿cierto? Guardamos un dato usando como una llave para encontrarlo fácilmente. Usamos un dato que sea el principal, usamos un dato que sea el de valor eh, consistente para poder ayudarnos a hacer de pronto la consulta, ¿cierto? Y aquí está, acá está el ejemplo que aparece aquí. Se quiere almacenar desde una persona, como sus cédulas, sus nombres, sus apellidos, el correo, varios números de teléfono y que, por ejemplo, necesita guardar los datos para las siguientes personas. Entonces aquí, pero miren que acá, si ven que esto, aquí empezamos a ver la diferencia. Esto no es una tabla, esto simplemente unos registros, ¿cierto? Aparece un dato que se llama cédula, un dato que se llama nombre, apellidos, correo, teléfono, y aquí hay dos registros. Este sería el primer registro y aquí sería el segundo registro. Y entonces aquí dice que se toma la cédula con una especie de llave para identificar a una persona, o sea que la cédula es el identificador único. Aquí, por ejemplo, pues sí se parece mucho al SQL, ¿cierto? A las bases de datos SQL. Pero, por ejemplo, aquí que esto es justamente lo que nos está pidiendo la actividad, que analicemos los elementos o las características o categorías de un carro para poder almacenar unos 5 registros, que es lo que dice nuestra actividad. Entonces, en esa misma base de datos se necesita, en esta misma que tiene aquí toda esta información, se necesita guardar la placa, el modelo, la marca del carro, el tipo sedán. Entonces, miren que aquí la base de datos sería diferente. Miren esta tabla aquí. Aquí nos aparece una clave y aquí aparece el valor. Pero miren la diferencia aquí como aparece. Aparece como una ruta, no aparece la clave principal, sino que de persona, que sería nuestra clave principal, aún así, y aparece persona y cédula, entonces aparece nuestra cédula. Pero miren acá, persona, ¿cierto? Y aparece la cédula y aparece el teléfono. Entonces es como una ruta que nos da el camino hacia donde encontramos la información. O sea que el último dato que nosotros nos vamos a encontrar aquí en este espacio, en esta otra columna, pues va a ser el teléfono. ¿De quién? De esta persona que tiene este documento o que tiene esta cédula. Entonces, de esta manera se va estructurando las bases de datos no SQL, ¿cierto? Entonces, y son óptimas para consultas en ambiente de respuesta rápida para aplicaciones en tiempo real, como sistemas de telefonía IP o sistemas de chat. Entonces, esta es una de tantas. Esta es una de tantas. En este ejemplo, mm, miren que se está mostrando como muy, o cómo funciona ese modelo clave de valor, pero aplicada eh, como de una forma muy cotidiana, ¿no? Como muy fresca, ¿cierto? Entonces, primero se plantea una situación, hay una información de varias personas, ahí aparecen unas personas con datos completos, otra persona tiene varios datos, pero hay uno que, entonces miren que no hay una rigidez de guardado de la información, ¿cierto? Hay uno que es especial, la única sería, la clave especial sería el número de cédula, que es el que podemos identificar, pues que ese número de cédula sí es la persona como tal. Entonces, cuando aparece, por ejemplo, esa cédula de Carlos, de este Juan Carlos, ¿cierto? Todos los datos son de Juan Carlos. Está la cédula. ¿Qué más? Juan Carlos, está la cédula. Están los nombres. Todos los datos de Daniela son de Daniela. Está aquí los nombres y está el número de identificación de ella. Todos esos datos sabemos que son de Daniela, ¿cierto? Entonces, eh, sabemos o explicándolo como de manera sencilla, pues la cédula va a ser nuestra única clave, que no van a haber dos personas con esa misma, porque sí o sí nosotros vamos a tener un punto, vamos a necesitar más bien un punto de referencia para poder saber que esos datos y que esos registros son de esa misma persona, ¿no? Por eso, sí o sí, pues a pesar de que no se trabaje como
primary key, foreign key, pero sí se trabaja como un identificador, que es diferente. ¿Listo? Entonces, allí no se busca por todo, sino que se busca por esa clave que va a llevar a esa información directa o a ese registro directo que estamos buscando. Y pues es muy fácil de hacerlo. Vamos a ver también la diferencia entre esas bases de datos orientadas a documentos que tienen unos formatos diferentes que los hemos escuchado, que son los XML, ¿cierto? Que es un formato XML. Entonces vamos hablando entonces de estas otras. Aquí, por ejemplo, en lugar de guardar información en las tablas como en SQL o en pares de claves, como lo vimos ahorita, entonces los datos se guardan en forma de documentos. Cuando hablamos de documentos, no necesariamente nos vamos a referir a un Word o no necesariamente nos vamos a referir a un archivo PDF, sino que nos vamos a referir a la estructura de los datos que estén formados por un archivo, por una extensión que nosotros empezamos a reconocer como los JSON, ¿cierto? Entonces, en lugar de tener esos datos de esa persona separadas en muchas filas o muchas claves, aquí los vamos a guardar junticos en un solo documento, pero sí tienen una estructura, ¿cierto? Sí tienen una estructura como tal. Entonces, una persona tiene su cédula, una persona tiene su nombre, una persona tiene su correo, tiene su teléfono. Sí se debe diferenciar el registro como tal, o sea, que todos estos datos le pertenecen a esta persona, pero todo va dentro de ese mismo bloque de información. Y eso hace pues que sea como organizado, es como más fácil de trabajar. ¿Listo? Entonces, esos documentos usan esos formatos estándar que son los más comunes, los JSON, y que son los que más trabajamos, pero también hay otros, aquí se mencionan los JSON, se mencionan también los XML, ¿cierto? También, que es otro formato que se utiliza para guardar los datos, pero es un poco más como más antiguo, más rígido. Entonces, definitivamente nosotros el que vamos a utilizar nosotros es de tipo JSON. Así que, bueno, en resumen, es las bases de datos orientadas a documentos. Miren que acá está pues como una estructura de modelamiento de la información contenida en un mensaje de correo electrónico. Acá, por ejemplo, este sería un mensaje, está el remitente, está el nombre del remitente, está el correo del remitente, todo está ordenadito y este sería un registro, ¿cierto? Y aquí dice envase relacional. Aquí lo que está mostrando es como representa o como modela la información de algo, ¿cierto? Que todos usamos en un correo, ¿cierto? La idea es que, así como en la vida real, un correo tiene varias partes, tiene un encabezado, ¿cierto? Tiene un mensaje, tiene, bueno, todo eso mismo se puede organizar dentro de una base de datos. Y si se dan cuenta, por ejemplo, empieza con algo que dice mensaje, ¿cierto? Edit mensaje. Y dentro de ese mensaje hay unas secciones diferentes, ¿cierto? Por ejemplo, aparece ahí el remitente, ¿cierto? Que es la persona pues que envía el correo. Y dentro del remitente están sus datos como el nombre, como el correo electrónico. Y luego, después, pues va apareciendo el destinatario, ¿cierto? Va apareciendo en orden, ¿cierto? Lo importante es que entendamos que no se guardan los datos sueltos, sino que sea como sea, pues tienen que estar organizados en una estructura, como si fueran una cajita dentro de otra cajita. O sea, el mensaje va a contener el remitente contiene el nombre, ¿cierto? Entonces, ese es una forma de escribir los datos usando como etiquetas.
Y cada etiqueta va abriendo y cerrando dentro de la información. Es como parecido hasta el HTML. No sé si ya han trabajado en HTML. Y pero ese es un tipo que nosotros no lo usamos. Ese es un ejemplo que usa XML. Pues nosotros vamos a usar, como les digo, un formato JSON en Mongo, que es mucho más fácil todavía. Y la idea es que la información pues también esté organizadita en esos niveles, pero no necesita una estructura así como de apertura, de cierre, pero sí va a ser mucho más fácil de identificar en la organización. Vamos más adelantico y vamos bien. Entonces, si lo llevamos a lo que nosotros vamos a hacer, vamos a trabajar en MongoDB. Entonces, cuando vamos a crear un JSON en MongoDB, como el carro, como una persona, es algo parecido a eso, pero va a ser una estructura más cortica y menos complicada. Entonces, más adelante les digo, para que no nos enredemos. ¿Listo? En la base de datos relacional. Si se quisiera modelar esto en una base de datos relacional, seguramente se definiría una tabla para personas con atributos, nombre, correo, y una tabla para los correos con dos relaciones. Tabla persona, bueno, ta. ¿Esto qué quiere decir? Miren acá. Lo que estamos mostrando es cómo va cambiando como la forma de guardar la información dependiendo del tipo de datos que vamos usando. Entonces, si quisiéramos guardar la información de un correo electrónico en una base de datos tradicional, normal, en una no lo podríamos hacer todo eso junto, ¿cierto? Sino que tendríamos que separarlo en varias tablas. Tendríamos que definir una tabla, ¿cierto? Para personas. Vamos a guardar todos los datos de la persona como el nombre, como el correo electrónico, y otra tabla para los correos donde van a ir cosas como de pronto el asunto, como el contenido, porque todo lo que tiene que ver con correo electrónico. Y luego esas tablas empecemos a mirar a ver cómo se van a relacionar entre sí, ¿cierto? Por ejemplo, quién es remitente, quién es el destinatario. Entonces es un modelo súper organizado, pero más rígido, ¿cierto? Porque todo debe estar como separado, como bien estructurado. En cambio, cuando usamos nosotros lo que es el XML o lo que son los JSON, la lógica tenemos que cambiarla, por eso les digo, tenemos que desaprender, porque eso cambia completamente. No necesitamos ahora ya separar la información en muchas tablas, sino que podemos empezar a guardar todo en un solo documento, ¿sí? En un solo documento. O sea que el correo puede tener adentro sus daticos, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Sí lo pueden ver? Allí se puede ver el remitente, el destinatario, el asunto, el mensaje y todo en una sola estructura. Aquí en esta tabla dice JSON acrónimo, bueno, esto ya lo explicamos. Estos son los tipos de datos en JSON, cuenta, cadenas de texto. Aquí serían como los datos y la definición. Los datos, eso ya nosotros ya lo hemos, ya sabemos que es una cadena de texto, ¿cierto? Que es la misma cadena de texto que siempre hacemos cuando estamos nosotros generando un nuevo programa mm, o un nuevo lenguaje de programación. Siempre empezamos con esa hola mundo para saber de qué manera estructurar las sentencias básicas. Y los números, los arreglos, entonces los arreglos se van a representar con una lista. Esto sí es importante que ustedes empiecen a reconocerlo porque los arreglos van a estar dentro de llaves, ¿cierto? Entonces, ¿qué es un arreglo? Es un lugar en donde nos van a guardar una cantidad de información, ¿cierto? Y entonces va a estar separado, si son datos de texto, va a ir con una estructura, abrimos aquí llaves y empezamos a diferenciar con comillas dobles y con comas
separamos cada uno de los datos. Aquí, por ejemplo, estamos separando los nombres en los 3 primeros registros, pero después hay un 99, ¿cierto? Que no lleva comillas, o sea que esto nosotros inferimos que es un número, que no sabemos exactamente qué es, pero hace parte de este arreglo o de esta estructura, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de que hay estructuras texto, los encadenamos o los relacionamos con comillas dobles, los separamos con comitas para poder saber hasta dónde llega nuestra información primaria, y cuando son numéricos no necesita comillas. Cuando son booleanos representan valores que pueden tener 2 valores, o sea, verdadero o falso. Y cuando se representa un valor null, o sea, son de colecciones no ordenadas, ¿cierto? De la forma nombre y valor, donde el nombre debe ser separado por comitas, como les digo, y puestos entre 2 corchetes. Estos corcheticos también van a ser bastante importantes en el momento que vamos a estructurar un archivo JSON. Entonces, aquí aparece un ejemplo. Miren, esta es la estructura normal. Es muy fácil. Entonces, se abran corchetes, se cierra corchetes. Siempre tenemos que abrir y cerrar, y cuando nosotros estamos trabajando en un editor, puede ser el mismo editor de Mongo, o podemos también trabajar en el Visual Code Editor, en cualquiera de los editores para poder nosotros trabajar, o desde la nube, en Mongo DB Cloud, también nos permite hacer este tipo de edición. Entonces, abrimos corchetes, abrimos comillas dobles, y en los 2 puntos me va a indicar. Entonces, nombre va a ser la clave de valor, prácticamente. Los 2 puntos va a ser la información que vamos a guardar. Aquí vamos a guardar el valor de Juan Carlos. Y la clave de valor va a ser nombres. Apellidos, Martínez, fecha de nacimiento, 2 puntos. Entonces, esta sería la estructura. Entonces, no se olviden de las comillas dobles y de los 2 puntos, porque los 2 puntos separan la clave de valor con la información. Y la comita es la que me va a separar el registro, cada campo, digámoslo así, cada registro individual, pero de un mismo grupo de datos. Entonces, nombres, apellidos, fecha de edad, saldo, hobbies, correo, pedidos, acreedores, hacen parte de de un mismo registro. ¿Listo? Pero esta sería como la manera en la cual nosotros podemos empezar a estructurar nuestros datos. Y aquí dice el nombre es la clave y Juan Carlos es el valor. Entonces, aquí en edad es la clave y 65 es el valor. Cada una de estas se toma como clave. ¿Hasta ahora hemos entendido, chicos? ¿Alguna pregunta? Carlos Andrés. Profe, yo Dímelo. tengo, yo tengo una duda. Ajá. Siempre tiene que ser con los 2 puntos y abriendo corchete y cerrando corchete, siempre. Porque es una estructura, sí. Sí, sí, siempre. Y si de pronto se nos va una comita, no sé si ustedes conocen o reconocen un archivo CBS. ¿Han visto los archivos de ese tipo? Que uno los Profe, descarga en Excel. No. Así mismo, o sea, ¿por qué tienen que tener esa estructura? Porque la comita representa como en Excel la columna. o sea, profe, que si usted pues no la pone o se le va algo de más, te va a arrojar un error. Muy seguramente lo que te va a no te arrojará, o sea, cuando tú manejas un editor cualquiera, el editor te va ayudando a corregir. Te hace falta una coma, ¿sí? Él te ayuda a corregirlo, porque ese editor, como es simple, siempre te dice, te falta una coma, o te lo pone en rojito sobre todo. Entonces, allí nos vamos a dar cuenta. Y él te ayuda abriendo y cerrando. Entonces, lo que uno no debe hacer es borrar. Por ejemplo, cuando empezamos una estructura, él inmediatamente te crea el corchete que abre y el corchete que cierra.
El error de novato es borrar el corchete que cierra y no. Entonces simplemente usted le abre el campo para que ese corchete que cierre quede abajo al final del registro que nosotros estamos insertando. Entonces es solamente como de detalle. ¿Listo? Listo, profe. A ver qué más les pongo acá. Miremos a ver qué más sería importante. También hay representación en formato JSON, que es la cadena de unos y ceros, ¿sí? Sin nada que JSON es diferente. Aquí estamos viendo XML y JSON. Feliz día. ¿Mm? Feliz día al maestro. Feliz día. Ay, muchas gracias. Claro, profe, hoy es el día de los docentes, profe, ¿cómo así? No, pues pensé que era ayer. Y ayer no me, ayer por ahí me escribieron, pero Uy, entonces hoy también. Pensé que era ayer. uy, ¿quién es? Muchas gracias, que se acuerdan. El detallito, profe, estamos lejos y yo estoy en Medellín, entonces, paila. No, pues con decirme feliz día ya con eso ya es mucho que decir. Bueno, aquí estamos viendo dos formatos, ¿cierto? Y aquí vemos algo como chévere. ¿Qué podemos sacar aquí? Hay dos formatos, un JSON, un XML, ¿cierto? Miremos acá, que ambos, ¿qué están mostrando? Como la misma información, ¿cierto? En una estructura diferente, ¿cierto? Pues, Eh, sabe que pero, ese pero es JSON, ese prácticamente la misma información, ¿cierto? HTML, ¿no? Ajá. Tipo Mira así. que en el primero es como con varias opciones, ¿no? Como nuevo, abrir, cerrar, guardar. Pero la diferencia no está en el contenido, sino como en la forma en que se escribe, ¿cierto? Y el XML usa esas etiquetas que abren y cierran como el HTML, ¿cierto? Mientras que el JSON usa llavecitas y usa también comillas y usa, a mí me parece que el JSON es mucho más fácil, como que lo entiende uno más fácil, ¿cierto? Con esas llavecitas y comillas y uno sabe que es una estructura como más sencilla. Pero bueno, aquí lo importante es entender que tanto JSON como XML como que son formas diferentes de las cuales nosotros podemos como representar los textos. O sea, eh, eh, como la clave ahí es entender de qué manera nosotros vamos a estructurar la información para guardarla exactamente como con ese formato, ¿cierto? Y veamos solamente, o sea, nos vamos a concentrar solamente en lo de JSON porque como vamos a trabajar en MongoDB, que es la que yo les voy a decir, pues que lo hagamos y ustedes van a tener una tareita que, por cierto, no necesito que sí o sí la hagan y se comprometan con ello, porque vamos a instalar el MongoDB, ¿cierto? Entonces, en MongoDB no guarda exactamente ese texto como lo vemos, sino que bueno, lo va transformando y vamos a hacer ejemplos, no se me vayan a asustar, vamos a hacer ejemplos muy fáciles, eso es facilísimo. Si ustedes empiezan desde ahora a decirle a la IA, deme, por favor, explícame cómo se crea un archivo JSON, él inmediatamente les va dando toda la informacióncita y es fácil. Entonces, eh, ¿qué podemos decir más? A ver, bueno, sigamos acá con el documento para que podamos como terminar con esto y nos dediquemos pues la próxima clase solamente a la práctica. Aquí habla también de las bases de datos orientadas a grafos. Esta es otra, ¿no? Este es otro tipo.
pasamos a otro tipo de bases de datos que son también súper diferentes a las anteriores. Miren que son una cantidad de diferentes, ¿no? Todos son datos orientados a diferentes cosas y a diferentes necesidades. Y esta, pues aquí no hablamos ni de tablas como en SQL, no estamos hablando ni de documentos tampoco como en MongoDB, sino que es una forma diferentísima de ver la información. Esto se utiliza mucho en analítica de datos. Y aquí la idea principal es como si fuera como una red, como un mapa. Esto se ve mucho para los que están programando con Machine Learning, inteligencia artificial y todo eso. Entonces ellos utilizan esto. Es como pensar en datos como una red. ¿Cierto? En lugar de cosas por separados, es conectar como los elementos entre sí. Por ejemplo, a ver, imaginémonos que cada uno de esos noditos redondos es una persona y que eso, las lineecitas son como las conexiones. Entonces, eh, que tienen una condición especial, como por ejemplo, amigo de, conoce a o trabaja con. Entonces serían como las relaciones. El amigo A trabaja. Miren que ahí hay unos nodos y unas aristas. Entonces las aristas serían como las relaciones, ¿no? Como amigo de, conoce a o trabaja con, serían como las relaciones, algo así. Entonces, esos círculos, pues son los nodos que nos representan las personas o que nos representan si hablamos de lugares, por ejemplo. Y las líneas, pues son las aristas que nos representan de qué manera se van relacionando con ellas. Entonces, allí lo importante no es el dato, sino cómo ese dato se va conectando con el otro. A diferencia de los otros modelos, aquí no se busca como tanto organizar la información en estructuras como tablas o como documentos, sino como entender esas relaciones, esas posiciones. Por eso este tipo de bases de datos son útiles como en las redes sociales, porque utilizan más como la localización, como los sistemas de recomendaciones o como los sistemas de conexiones geográficas, algo así. Entonces, por eso se utilizan en esos modelos. Y se llama pues teoría de grafos, que sí que tienen como una lógica matemática en donde cada uno de esos elementos se puede conectar con otros y no necesariamente, así no estén directamente conectados, están correlacionados. ¿Listo? Y entonces, por eso de esa manera se pueden hacer consultas rápidas cuando se trata eh, como de relaciones de información donde lo más importante son como los videojuegos, pensaría yo, como los videojuegos, es como pasar mm, como esos nodos que uno está en la China y el otro está acá, pero estamos trabajando cerquita. Toda esa información entonces te llega inmediatamente y cómo de tal manera que esto no hay un nodo que conecta A a B, sino que hay miles de nodos conectándose, pero a una velocidad como grandísima. Es algo así. No sé si me hice entender, pero bueno, esa es como la idea. Y bueno, vamos a pasar aquí como los sistemas de gestión de bases de datos SGBD y NoSQL. Ustedes acá en NoSQL hay unos sistemas de gestores de bases de datos que son estos, están en tabla. Dentro de ellos está el MongoDB que yo les he hablado y que necesito que ustedes se lean muy juiciositos de qué manera hacer de qué manera son estos, de qué manera vamos a trabajar con MongoDB. Miren que este ya es el punto 5, ¿cierto? En donde empezamos a hablar exclusivamente de MongoDB. Necesito que ustedes empiecen juiciositos a leer esto. De qué manera, bueno, a estructurar los conceptos básicos del Mongo. Yo en la próxima clase, pues obviamente, parto de aquí, del punto 5 para seguir pues con esta saga que estamos haciendo para esta actividad. Y necesito también que
descarguen el MongoDB. No quiero que descarguen el de escritorio. Ustedes pueden acceder a MongoDB. Esperen un momentico, yo les muestro. Ustedes pueden acceder a MongoDB Cloud. Esto se llama mongodb.com y solamente necesito que descarguen el Compact, porque lo vamos a hacer desde la nube para que no tengan problemas ustedes de conexión. Y de pronto yo me voy a armar este fin de semana un videíto en donde les muestre paso a paso cómo hacerlo para que ustedes en la próxima clase pues ya tengan el entorno listo para trabajar. ¿Vale? ¿Dónde estoy? Aquí. Sí. Listo. Este sería el HTML Cloud. Ustedes ingresan aquí a cloud.mongodb.com. A ver si me sale. Mongo.com. mongodb.com. Miren que acá, entonces ustedes lo que hacen es registrarse, ¿cierto? Registrarse, él les va a pedir como cualquier plataforma, el correo electrónico, el nombre de la organización y todos los datos que ustedes para empezar a trabajar en él. Cuando ustedes le den toda esa información, entonces se les va a desplegar un ambiente de este tipo en donde van a encontrar ustedes aquí la base de datos, los clústeres, toda esta información en este menú, pero también necesito que descarguen, este no necesariamente se descarga porque es desde la nube que vamos a trabajar, pero lo que sí necesito que descarguen es el MongoDB Compass, que es este. Entonces ustedes buscan allí el MongoDB Compass y lo descargan. Y ya lo más complicado es la conexión. Pero por eso yo les digo que les voy a armar un video en donde les voy a explicar de qué manera hacen esa conexión, teniendo en cuenta que ustedes ya obviamente se han registrado en MongoDB y que cuando en la próxima clase ustedes van a estar aquí, por ejemplo, el primer proyecto que les va a colocar de manera automática es el proyecto 0. Y aquí obviamente les va a colocar su nombre, el nombre que ustedes le hayan dado dentro del registro que hicieron. Y todo lo que no vayan a pagar, todo es gratis, siempre utilicen la opción free. Y la conexión se hace a través de este Compass, MongoDB Compass. Este pues lo vamos a instalar. Este sí debe quedar instalado para que nos permita hacer la conexión y empezar a trabajar nuestra actividad ya como tal. ¿Listo? ¿Vale? Sí, Sí, profe. profe. Vale, entonces Carlos y Andrés, hasta aquí llega nuestra sesión. Nuestra próxima clase sí va a ser pues el martes. No, espero que no tengamos pues modificaciones en la próxima semana. Feliz fin de semana con puente, que disfruten, que descansen y nos vemos la próxima clase, la próxima sesión. Listo, profe. Igualmente para usted. Muchas gracias por todo. Bueno, que estén muy bien, hasta luego. Hasta Cierro luego, profe, que se me bien. micrófono y